Estamos sumando porque queremos pues presentar después de la conferencia, que cuánto más o menos vamos a tener por ahí una horita, entonces vamos a tener unas inquietudes y preguntas y cuestionamientos y orientando esta discusión, porque lo que queremos es elevar ese nivel. A veces damos opiniones sobre cosas y no tenemos suficiente información o conocimiento de lo que sucede. Entonces hoy tenemos una persona que se suma a este proceso. Willington Rodríguez es egresado del Conservatorio del Tolima, es maestro, es docente, artista, creador y promotor de música colombiana como gestor cultural, ha sido impulsor de importantes ejercicios gremiales, actualmente es consejero nacional de música de la zona Centro-Sur Amazonía, eso corresponde al Tolima, claro. Centro-Sur Amazonía, Huila y Caquetá. Asimismo, pues hace parte de una iniciativa del Clúster de Cultura y de Música de aquí de la Cámara de Comercio, que viene impulsando con varios artistas y músicos, y tiene pues un liderazgo muy importante a nivel social y cultural, aparte de ser maestro de muchachos, de estudiantes. Él tiene un grupo musical que se llama Son de Pueblo, una orquesta en su proceso de producción y de colocar, digámoslo, como un actor importante en el departamento, y por eso pues está con nosotros. En su paso por el mundo de la danza folclórica, no solo como Ana María, también ha participado en la danza folclórica. Ha sido bailarín de la Compañía de Danzas del Tolima, las danzas de la Universidad del Tolima. Fue consejero, coreógrafo de acuarelas folclóricas de Libardo Lozano. Libardo, ¿cómo está? Está enfermito, me dijeron. Achacado también, porque muchas veces esos maestros de la música folclórica y de las expresiones como la danza se van apagando y no nos damos cuenta. Bueno, Son de Pueblo, que es la fundación, bueno, ha hecho muchas cosas. Ha sido director musical en el Colegio Campestre de Melgar, en Icononso, Tolima, su pueblo natal, ¿no? En muchos puntos de este departamento ha estado apoyando y motivando con los diferentes procesos la actividad musical y de gestión cultural, porque hace parte del Consejo Departamental también de Cultura. Él va a estar haciendo los comentarios, así como Ana María y otras personas que no han llegado al auditorio, pero que van a estar con nosotros. Estamos en esta convocatoria de investigadores. La semana entrante vamos a tener a los compañeros de Uniminuto. La Universidad Uniminuto está en la formulación del Plan Especial de Salvaguarda del Sanjuanero Tolimense, que está en un proceso de reconocimiento a nivel como elemento patrimonial, y lo mismo del Festival Folclórico Colombiano. Hay un proceso en este departamento y nos ha parecido siempre que es necesario que lo conozcamos. A veces esos elementos, esos estudios, esos trabajos que hacen los compañeros investigadores se quedan en los anaqueles porque me gradué ya en el posgrado o en el pregrado, y son importantes informaciones que a veces desconocemos y que no son de público conocimiento. Esa es como la primera apuesta. La segunda apuesta es que después de estas conferencias que nos está orientando el profesor Ricardo Oviedo, que ahora Ana María va a hacer la presentación formal, después de eso queremos con todos los amigos y amigas hacer un documento formal presentándole algunas recomendaciones a los gobiernos, a la institucionalidad que es la encargada de hacer los festivales. Entonces, pues no creemos que vayamos a tener mucha incidencia en el próximo, que ya falta un mes para iniciar las fiestas aquí, las fiestas del folclore, y las fiestas comienzan con la marcha carnaval el 5 de junio, y es probable que no. Pero la idea es hacer una masa crítica, llaman los técnicos, ¿cierto? Con personas como ustedes, como quienes están aquí presentes, porque varias de las personas aquí
pues son artistas, músicos, activistas sociales y culturales, es hacer unas recomendaciones e ir ganando la posibilidad de que estas fiestas, pues como todo en la vida, sean revitalizadas. Nosotros en la organización que se llama Asociación Amistad y mucho más, nos tocó hacerlo obligatoriamente porque varios de mis compañeros hoy están impedidos o ya no están con nosotros. Entonces toda organización, todo proceso social también necesita la revitalización y por eso son bienvenidas y bienvenidos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues un agradecimiento para el grupo Hay Más, que es un grupo muy antiguo aquí en Ibagué, promotor de cultura, para la doctora Ana María, para el doctor Víctor, para nuestro coordinador del día de hoy, que gracias a ese esfuerzo es que podemos nosotros socializar estos temas que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a iniciar en una forma, es largo el tema, pero voy a ver si lo resumo todo en una hora para poder tener media horita de intercambio, aunque después estaba programada la tercera charla que va a ser específica sobre el Tolima el próximo jueves, pero yo estoy en la Feria del Libro porque soy expositor allá y no voy a estar, pero vamos más adelante a cuadrar esa fecha y los invitamos a que participen ya en el tema especializado del Tolima. Hoy, ¿qué vamos a ver? Carlos Manuel, perdón, ahí vamos a tener un secretario que mueva esa cosa. Entonces, en la sesión pasada hubo dos preguntas que voy a tratar de resolverlas rápidamente. Hubo unos asistentes que muy amablemente me sugirieron qué diferencia hay entre carnaval, feria y festival. Lo cierto es que carnaval lo veíamos la vez pasada, que es las festividades de Cuaresma, 40 días antes de la Semana Santa. Proviene del mundo europeo, el mundo cristiano, contestatario, simbólico, de resistencia de la Europa del siglo XI, siglo XII, y vino a América con los españoles, y acá el carnaval se ha hecho muy famoso en el área del Caribe y en Brasil, aunque todos los países en América Latina lo tienen. ¿Qué es feria? Feria también surge en el siglo X y XI en Europa, es una actividad ante todo comercial. Muy famosas las ferias en Francia, la de Nantes, las ferias alemanas, las ferias suizas, etcétera, que era un día donde se reunían los comerciantes a intercambiar productos, a vender, y al mismo tiempo había actividades lúdicas, había teatro, había títeres, música, etcétera, porque había dinero, entonces también había que adornar la cosa. De esas ferias, la feria que más ha influenciado en América Latina y en especial a Colombia es la Feria de Sevilla, que se origina como una feria de ganado en la zona de Andalucía, en el sur de España, y que luego pasa a América Latina. Entonces, la feria tiene su origen en un proceso económico. El carnaval en un proceso contestatario antirreligión. Y el festival es una actividad cultural que casi siempre se denomina así porque se va a desarrollar un solo tema, en este caso casi siempre musical, en un solo tema, y ese tema se va a desarrollar en unas festividades. Por ejemplo, el Festival Vallenato, un solo ritmo, ¿sí? Y el Festival Folclórico de Ibagué, que aunque no dice el ritmo, implícitamente era promocionar los ritmos del Alto Valle del Magdalena. Entonces, los ritmos como bambuco, rajaleñas, etcétera, etcétera. Y esos son los tres temitas que la vez pasada me preguntaron, seguimos. Y también hubo preguntas sobre qué es la costumbre y qué es la tradición. Eso es muy dado en nuestras fiestas. Nuestras fiestas se manejan de esas dos maneras. La costumbre, ahí yo la traje para que no la repito porque para eso traigo las diapositivas. La costumbre es ante todo una carga ritual. La costumbre también
se convierte más adelante en un hábito monótono, o sea que se repite permanentemente, pero que puede ser cambiado. Por ejemplo, hay veces nosotros tenemos el hábito de desayunar a las 6 de la mañana y después decimos, no, vamos a cambiar la costumbre, vamos a desayunar a las 10. Pero son también actividades rituales que en últimas tienen una trascendencia profunda, porque como sea, nos aconducta, nos genera hábitos, nos genera programación interna, digamos, como seres, etcétera, etcétera. Y ahí está la definición que da Max Weber, que es el sociólogo que se dedica a esto cuando habla de política, nos dice que se resume en una frase la costumbre: así se hace, así se hace, ¿sí? Así se hace, y eso se caracteriza también como una regularidad fáctica, o sea, algo que se realiza todos los días con muy poca racionalidad, pero más por la costumbre. Y el enfoque jurídico, pues, el espíritu del pueblo, que lo convierte en los abogados y los estados y las naciones en constituciones y en leyes. Y después viene la tradición, que eso es muy dado en el folclore, costumbre y tradición. La tradición es ante todo, lo resume Max Weber en una sola palabra: viene desde tiempos inmemoriales. Esa es la palabra de Max Weber. Viene de tiempos inmemoriales. Casi siempre la tradición se confunde con el tiempo. Por ejemplo, nosotros no podemos dar la fecha del primer bambuco que se hizo en Colombia. Entonces decimos, no, eso es de tiempos atrás, de tiempos inmemoriales que viene la tradición del bambuco. O también tradiciones festivas, ¿sí? Y tenemos que esa tradición tiene como virtud que se hereda de una generación a otra, casi siempre inmutable. El mejor sistema que podemos ver nosotros de la tradición es la Biblia. Lo que dice la Biblia es de tiempos inmemoriales. Y entonces hay un poconón de arqueólogos queriéndole poner fecha a relatos de tiempos inmemoriales. Y son inmutables, nadie puede modificar la Biblia. Cuando se modifica la Biblia, se produce un fenómeno que llama el cisma. O sea, la iglesia se rompe o la religión se rompe. Y también ahí tenemos, hice este cuadrito de diferencias para que ustedes lo vayan viendo. La costumbre es más fácil de cambiar, la tradición, como viene de tiempos inmemoriales, es más difícil. Ahí vienen ustedes. El cambio, la costumbre puede cambiar, la tradición cuando cambia produce cismas. Y los ejemplos les doy allí. Esto es para los compañeros que me hicieron la pregunta la vez pasada y dije les voy a dar. Bueno, yo en mi investigación escogí 3 zonas que son muy importantes en Colombia. Uno de los participantes, porque tuvimos una teleconferencia el día lunes para evaluar esta actividad, uno de los participantes me dijo, porque yo cité que hay un señor muy famoso que se llama Abadía. Abadía es uno de los grandes folclorólogos que hubo en Colombia, el primer iniciador, profesor de la Universidad Nacional, musicólogo, etc. Y yo dije, mira, a mí me ha servido Abadía porque como sea fueron los primeros, los pioneros de los trabajos culturales en Colombia. Entonces me dijo que eso era muy viejo. Pero Abadía tiene una cosa que es positiva. Él copió el modelo de división del país de la Escuela Geográfica de los años 50 del siglo pasado, entre otros muy destacados, un profesor que fue profesor mío en la Universidad Nacional de origen alemán, que se llama Ernesto Gull. Dividieron el país en 5 o 6 zonas geográficas y culturales, ¿sí? Abadía coge ese sistema de la geografía clásica de Ernesto Gull y la traslada a la cultura. Entonces, yo tuve como base en la construcción del discurso coger ese sistema de división del país, de creación de áreas culturales o de regiones culturales, pero en el sur de Colombia le hice una modificación.
Y es que en el sur de Colombia se está produciendo una gran transformación cultural y festiva. Y esa transformación es porque se ha introducido un nuevo concepto para estudiar el sur de Colombia que se llama la creación del mundo andino, que no es realmente una categoría que salió de Colombia. Esa categoría la hizo un tipo que nació en Ucrania, que hoy está en peleas, que se llama Víctor Murra, que después pasó a ser profesor de Estados Unidos y luego se vino al Perú y se puso a leer la visita de los conquistadores españoles, y el tipo dijo: esto que estamos viendo nosotros es una cosa nueva. Esto no es el mundo, esto no es los Andes en general, esto lo vamos a llamar el mundo andino. ¿Y qué es el mundo andino? La región de Colombia que comparte las características de esta categoría. En un mismo territorio tiene que haber mar, sierra, o sea, cordillera, y Amazonía. Y solo hay 3 departamentos en Colombia que tienen eso: Valle, Cauca y Nariño. Y entonces el mundo andino es una cosa diferente, y los Andes, que no tienen selva en muchas ocasiones, no tienen costa, no es el mundo andino como categoría de Víctor Murra, sino que nosotros lo llamamos el mundo mediterráneo. ¿Por qué el mundo mediterráneo? Porque no tiene costa. Entonces imagínate, nosotros tenemos clima de costa aquí, nosotros vivimos en los valles interandinos, pero no pertenecemos al mundo andino. Y eso lo vamos a ver mucho en la última charla, para comprender por qué el desarrollo folclórico del Tolima tiene un eje central que es el río Magdalena y no la cordillera de los Andes. Eso se los dejo allí para la discusión de la última charla. Entonces, la primera región que escogí yo fue la del Caribe. Es una región que ahí están los porcentajes. Es el 12% del territorio nacional y el 22% de su población. Tiene 7 departamentos, aunque está creciendo porque las regiones son dinámicas, y hoy gran parte de Antioquia, zonas de Santander, zonas incluso de Boyacá, como Puerto Boyacá, por ejemplo, están siendo influenciadas fuertemente por la cultura costeña. Y un poquitico de eso está llegando al norte del Tolima, Honda y Mariquita, especialmente en la música. Y entonces tenemos que este territorio, que es un territorio vasto, que es un territorio muy vasto, que es un territorio que también es un eje de toda la investigación, que vamos a encontrar matices de indígenas, blancos y negros. Y toda la mezcla, todo el mulataje que produjo eso en los últimos 500 años. En todas las festividades hay, por más serrana que sea, por más andina, podemos ubicarnos nosotros en el Festival del Retorno o del Perdón en Sibundoy. Allá hay esas 3 características: blanca, negra e indígena. ¿Sí? Y el vallenato también lo tiene, y la cumbia también lo tiene, y el bambuco también lo tiene. Ese es un eje estructurante de toda la investigación. Y entonces tenemos que esta región tiene una característica: étnicamente es muy diversa, pero cultural y musicalmente también lo es. Y ha tenido una fortuna. Los ritmos del Caribe son los ritmos que más se han internacionalizado en Colombia. O sea que fuera de eso han generado una industria musical que mueve miles de millones de pesos al año. ¿Seguimos? Y para poder estudiar esta región, que es grande, es el 12% de la extensión en Colombia, yo la partí en 3. La región caribeña del oriente, que está basado fundamentalmente en una parte de Antioquia, el Urabá antioqueño, también Sucre y Córdoba. Esa región se caracteriza porque sus festividades, ojo con lo que les voy a decir, las festividades de esta parte oriental de la costa caribe tienen como fundamento ser festividades parroquiales. ¿Qué quiere decir? Que son en homenaje a un santo. ¿Y cuál es el santo del 20 de enero? Las fiestas de Corraleja. ¿Cuál es el 20 de enero? Un santo guerrero que los españoles lo trajeron y lo llevaban adelante de las tropas
para dominar a los indígenas. Se llama San Sebastián. Aquí hay un pueblo que se llama San Sebastián. Piedra se llama San Sebastián de Piedras. San Sebastián de Mariquita. Ahí quiere decir que hubo combates fuertes y sacaron el santo y el santo ayudó a dominar a las comunidades indígenas. Entonces estas son fiestas parroquiales. El origen de estas fiestas fue la Iglesia Católica, que ante la quiebra, después de la expulsión de los jesuitas, el ingreso de la República en el siglo XIX, la Iglesia se vio en la necesidad de impulsar unas fiestas para recolectar dinero para reparar las iglesias. Y entonces la Corraleja. Si su origen es religioso, ¿no tiene que hacer un carnaval como nos describía al principio? No, no, porque acuérdate que hice una diferencia entre carnaval, festival, y entonces estos se llaman festivales parroquiales. O sea, ya no están en el carnaval de Cuaresma, ya no es de Cuaresma, sino de un santo, que se supone que ese santo protege a esa población y esa población le hace unas festividades para agradecerle esa protección. Y la iglesia hace las corralejas, y lo más chistoso es que para usted entrar a la corraleja, que era en el atrio de la iglesia, el atrio es el patio de las iglesias. Aquí creo, porque se han caído en muchas ocasiones, no tenemos mucho atrio, podemos decir en la catedral, que era donde los indígenas se paraban y con unos dibujos que hacían en un techo como un óvalo, imitando el firmamento, le explicaban a los indígenas el origen de la religión católica. Entonces, un domingo le explicaban el origen del hombre y terminaban en la crucifixión de Cristo. Cuando el indígena pasaba todo eso en el atrio, entraba a la iglesia, le cortaban el pelo y lo bautizaban. Y quedaba cristiano. Esta se originó ahí. Sucre, Córdoba y parte de Urabá es una población indígena muy fuerte. Los inúes, que todavía es una comunidad indígena grande, que tenían sus propios areitos, o sea, fiestas caribeñas, indígenas. Y de ahí viene la gaita. La gaita es un instrumento mestizo, pero de origen indígena. Y en las fiestas le llamaron corralejas porque en España hay dos tipos de corrida, de juego de toros. La plaza de toros, que es el juego, digamos, principal, y las corralejas, que también aquí en el Tolima se llama encierro. En el Espinal están las dos. Está el juego de toros y las corralejas. Las corralejas, aquí como las llamamos nosotros, se llama el encierro, o sea, cuando los toros los llevan a encerrar y la gente se les tira a los toros como fuera el País Vasco y la gente salía corriendo por el Espinal y los toros detrás. Eso para encerrarlos, ¿sí? Este tipo de actividad tiene entonces un origen parroquial. No es carnaval porque no es de Cuaresma, pero los fines van para allá todos. Y tenemos también que esta corraleja tiene como característica que se originó, ojo con lo que les voy a decir, se originó en la hacienda de los terratenientes de la costa. Ese carácter no lo ha perdido. Los toros los regalan los grandes hacendados de Sucre, de Córdoba y de Urabá. Cuando el hacendado está en otro nivel, los vende. Pero los hacendados muy, muy poderosos regalan sus toros. Regalan como una forma de divertir al pueblo, pero también de dominarlo. Y en esta fiesta no se ha perdido una costumbre que se hacía en Europa y en parte de América, que en medio del juego de toros se lanza dinero al ruedo para que la gente, al coger el dinero, el toro los atropelle. Eso es muy común en este tipo de corralejas. Y eso no es casual. La élite terrateniente pasa a la república, se convierte en políticos, luego tiene grandes alianzas matrimoniales con inmigrantes, en este caso del mundo árabe, y surge esta cultura que hoy está en un embolate legal, porque acordémonos que acaban de aprobar la ley antitaurina en Colombia. Y los tipos previamente habían hecho aprobar una ley muy corta de un párrafo, donde decía que las corralejas eran parte del acervo cultural de la nación. Y llegó la otra ley y dijo, no señor, eso es violencia animal y ese tipo de festividades se va a suspender, ¿no? Y entonces están entredicho la corraleja, se hacía en un escenario efímero, se arma para 3 días y a veces se cae, como ha pasado en el Espinal, en Sucre, miles de muertos. Lo único que garantiza el municipio es el entierro y el traslado para el hospital.
ahí no hay nada de delito, ¿no? Porque al toro no se lo puede meter a la cárcel. Y tenemos también que estas corralejas han servido para que esa clase señorial, que es totalmente feudal, ustedes nomás vean en el mundo político, eso que llaman en Colombia clanes, que realmente son familias feudales que dominan grandes áreas del territorio colombiano, todos ellos se juegan la suerte en las corralejas. Ahí es donde eligen gobernadores, alcaldes y donde la gente se va a divertir como en el siglo XVIII, picando el ganado, toreando. Estos señores les dan dinero y lanzándoles dinero al juego para que sean atropellados. Pero también tiene una parte mucho más amable, que es que estos eventos parroquiales, estos eventos tienen una gran riqueza musical. Y en eso también el Caribe oriental occidental, no es oriental, occidental. El Caribe occidental es muy rico. Los ritmos que se tocan allí, todos tienen la característica que ya les dije. Todos tienen de indio, de negro y de blanco. Como dice en el mundo andino, todo el mundo tiene, el que no tiene de inca, tiene de carabalí. Pero todo aquí es así. Y allí hay unos ritmos que se han vuelto famosos y que han surgido. Acordémonos que los primeros que comercializaron la música del Caribe fue esta zona occidental, con los corraleros del Majagual, corraleros del Majagual. Y eso salió de ahí. Eran las bandas de música de los pueblos que animaban en los palcos, estilo imitando las corridas de toros andaluces. En vez de pasodobles, se tocaba fandangos, gaitas, cumbias, porros, ojo con el porro, y merengues. Y toda esa música posteriormente, con el nacimiento de la industria musical en Colombia en los años 40, se convierten en la música nacional. ¿Quién no bailó, por lo menos de mi edad, los corraleros del Majagual? Todos bailamos, ¿sí? Y esta música y este tipo de carnaval, de corralejas, como les digo, está hoy en entredicho, pero es parte de la validación de una élite que ha sido muy violenta, como sus fiestas, y que se ha podido mantener validándose, respaldándose anualmente, revalidando su poder en torno a estas festividades, muy cuestionadas, pero siempre se hace. De eso, bajando el río, nos llegó a nosotros nuestra partecita, pero ese es tema, esa es harina de otro costal. Sigamos, por favor. Y tenemos en el Caribe central, el Caribe occidental es una mezcla muy alta de indios, posteriormente de negros y por último de blancos e inmigrantes. De ahí son los Char, de ahí son los Mansur. Todos estos políticos de nombre árabe, todos pertenecen a la zona, se hicieron en la zona occidental y algunos emigraron a finales del siglo XIX a la región central, que es Cartagena de Indias. Pero en Cartagena la movida es de otro nivel. Allá negros e indios están por fuera de la ciudad amurallada. Ahí está la novela de Chambacú de Zapata Olivella. Nada que usted iba a entrar hace 100 años, 150 años, incluso hoy, los propietarios de la ciudad amurallada son blancos. Ahí no hay jueguitos, ahí no hay jueguitos interétnicos. Cartagena es la ciudad donde entraron los esclavos, esclavizaron, tuvieron su santo San Pedro Clavel, que no estaba en contra de la lucha de la esclavitud. Él lo que hacía era curarle las heridas a los esclavos para que pudieran trabajar mejor. Por eso en la escultura de San Pedro Clavel se representa un esclavo con las cadenas y San Pedro Clavel con una gasita limpiándole sus llagas que han sido atropellados. Ese es el pensamiento del Caribe central. Un Caribe de blancos, un Caribe de una élite esclavista que todavía mantiene ese carácter. Ustedes periódicamente ven y oyen en la radio o en la televisión o por el periódico
temas de tutelas porque no han dejado entrar jugadores famosos de fútbol a las discotecas por ser negros. Allá no importa la plata. Y entonces los negros se embejucan, cogen y ponen la tutela y esa discoteca los tiene que entrar. Porque no dejan entrar hasta el día de hoy. Cartagena es una ciudad clasista, racista, ¿sí? Y ante todo, segregacionista, hasta hoy. No sé, las personas que tenemos más edad, Chambacú quedaba en las puertas de la muralla. Después de Chambacú venía Cartagena colonial. Y hasta hoy es así. Adentro, el negro no funciona. El indio no funciona. Afuera funciona, adentro, la clase señorial blanca que tomó la iniciativa en los años 50 de crear, de convertirse en el patrón estético del país. Y entonces crean el Reinado Nacional de Belleza. Ese no podemos meterlo si es un festival de un tema único, porque es un tema estético, no musical, pero pongámosle que es el Festival Nacional de la Belleza. Y es uno de los festivales que no tienen un origen religioso. Incluso la Iglesia Católica se opuso al comienzo, entre los años 50 hasta el 65, se opuso a ese Reinado Nacional de Belleza por un factor, porque las mujeres tenían que salir en traje de baño. Y entonces la discusión era si era en 2 piezas o una pieza. Llegaron a transar, y en eso sirvió un sacerdote muy famoso. Yo no le voy a denigrar el nombre del sacerdote ni su actividad, un sacerdote budista que se llamaba García Herreros, Rafael García Herreros. Él es el que tranza eso, que la élite blanca cartagenera se convirtió en la que iba a elaborar, en la que construyó el patrón estético de Colombia. Y si era el patrón cartagenero, pues era excluyente. Y entonces las reinas nunca, creo que una reina o 2 reinas de belleza fueron negras. Todas se convirtieron, el patrón de la mujer colombiana, que fue la que hizo famoso, además las mujeres afuera, eran mujeres blancas, de cabellos muy negros, estilo entre español, árabe y un poco con mezclas indígenas en algunas ocasiones. Y todas esas reinas, ustedes pueden ver las 50 reinas de belleza que ha habido en Colombia, más o menos todas se parecen. Parecen clonadas una después de otra. Y el que transó ese conflicto entre la religión y las mujeres que salían a desfilar con vestido de baño fue el padre García Herreros. ¿Cómo lo hizo? Fácil. Permitió que las mujeres salieran en vestido de baño siempre y cuando un día del reinado le permitiera promocionar un día que él la tenía muy lindo que llamaba el banquete del millón. Y entonces el banquete del millón, las reinas se volvían camareras, meseras de la clase de élite del país. En ese tiempo, para sentarse en la mesa, para que le dieran un consomé, tenía que dar $1.000.000, por eso se llamaba el banquete del millón. Entonces se sentaban los 200 cacaos de Colombia diciendo: permitimos un rompimiento de las reglas tradicionales religiosas, pero siempre y cuando nos den dinero y estemos bendecidos por los padres eudistas en Colombia. Finalmente lo del desfile se hizo en que se hacía en una sola pieza o en bikini. En una pieza. Ya más adelante, en la medida en que la sociedad se acostumbró a una pieza, entonces salieron las 2 piezas, pero en ese, hasta hoy, creo que ya no se hace, eso fue una patente traída de Estados Unidos. Creo que ahora ya no se hace oficialmente como el Festival Nacional de la Belleza, pero hoy es mucho más laxo, ¿no? Incluso había una discusión si las personas de género, digamos, alternativos pudieran también desfilar. Eso es una discusión ahí. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto sí tuvo influencia en nuestros espíritus. Creó un imaginario de belleza para el colombiano. ¿Sí? Y entonces no todas las regiones en esa época pues estaban interesadas en el tema. Y entonces las regiones donde más ganaron concursos nacionales de belleza fue el Valle del Cauca, una región muy rica en mestizaje. Antioquia, toda la zona paisa, la primera reina que tuvo universal de la belleza fue de origen manizalita, ¿sí? Zuluaga, será el apellido.
Sí, Luz Marina Zuluaga, ella es de la zona paisa. Y los Santanderes, esas eran las mujeres, esa fue la belleza que nos vendió el Festival Nacional de la Belleza, que fue muy discutido académicamente, que fuimos enemigos de ese festival hasta el día de hoy, pero que se hizo, influyó en nuestro comportamiento, creó imaginarios de construcción de Estado Nacional y nos puso unos patrones estéticos que hasta el día de hoy lo mantenemos. Y entonces ustedes dicen, ¿por qué la bronca contra la vicepresidente que es negra, de comunidades negras del Cauca? Porque se sale del patrón estético que estamos nosotros acostumbrados. ¿Sí? Ella no pertenece en ese patrón que nos han vendido de las fiestas de Cartagena, y ahí yo pasé la foto pues que los negros participaban, era como adorno y no como participantes activos de ese carnaval, de ese Festival Nacional de la Belleza, con mucho patrocinio empresarial, un éxito económico, éxito empresarial, validación del Estado Nacional por belleza, creación de patrones estéticos, todo lo que querramos. Pero esa región Caribe Central, imaginémonos esto, la música no era lo principal. Y entonces fue un territorio abierto a todo tipo de música. Llegaban orquestas internacionales, orquestas nacionales y muy pocas cumbiambas, muy pocas orquestas o conjuntos que tuvieran música típica caribeña, muy poco. Eso después se fue introduciendo y ahí salieron también un conjunto de ballet muy famoso que llamaba de Sonia Osorio, que era una especie de élite de blancos bailando y tocando una música estilizada de las comunidades negras. Pero los negros no podían subir a la tarima, era Sonia Osorio. Sonia Osorio era la que era intermediario entre lo popular y las festividades de élite. Sigamos. Después tenemos el Carnaval de Barranquilla, carnaval que ha tenido siempre muy buen éxito, especialmente porque ellos se han dedicado a trabajar todo lo que es el menú, el relato, la programación, lo que nosotros llamamos libreto. Buen libreto, bien desarrollado, bien promocionado, flexible, que cambia, que se adapta, con buenos niveles de retorno empresarial y económicamente exitoso. De eso tenemos que aprender mucho. Pero el Carnaval de Barranquilla, ¿por qué? Ahora, ¿por qué en el occidente no pudo haber carnaval? En la zona del Sinú, en Sucre, en Córdoba. ¿Por qué no pudo haber carnaval en Cartagena? Porque las élites eran mucho más tradicionales, la presencia de la iglesia fue mucho más fuerte. Y entonces no permitían que se burlaran de la iglesia 40 días antes. Pero en Barranquilla sucedió un fenómeno, que Barranquilla es la única ciudad, de las pocas ciudades en Colombia, que no sabemos cuándo se fundó. No sabemos quién es el fundador. Y es una ciudad que surge en la República. No surgió en la colonia como las otras, que hemos estado hablando. Como Montería. Montería quiere decir, Montería era cuando los españoles con perros salían a perseguir indígenas o negros. Eso se llama, vamos a hacer una montería. Por eso esa ciudad se llama Montería. O en Sincelejo, ¿no? Allí no hubo esto, no hubo esto. Aquí no había historia, era como donde nació el carnaval de élite, que es Venecia. Venecia es una ciudad que no tuvo tradición medieval, fue capitalista, ahí se inició el capitalismo mundial. Entonces Venecia fue la ciudad donde más impulsó el carnaval porque no tenía ataduras eclesiásticas, de credos religiosos, y sus élites eran nuevas, enriquecidas en torno al origen del capitalismo. Aquí sucedió lo mismo en Barranquilla, una ciudad sin historia. No participó en ningún combate de la independencia del país, no estuvo en la época bolivariana, el surgimiento del Estado Nacional. Barranquilla surge cuando ya el Estado Nacional estaba en marcha. Los primeros entonos de Barranquilla se dice que Barranquilla fue ciudad a partir de 1850, 1860. Su nombre, como dicen los profesores, indica
que fue fundada en un barranco alto del río Magdalena, donde está hoy la ciudad. Pero se llama Barranquilla. Y Barranquilla tuvo, entre otras, el surgimiento muy típico de lo que es la ciudad hasta hoy. Fue un centro de comerciantes, de piratas, de contrabandistas, que se hicieron allí en la desembocadura del río Magdalena y controlaban un poco el comercio y se beneficiaban de ese comercio entre el interior del país con el exterior. Sí, compañero. Buenas tardes. Bueno, me pone a pensar entonces, según lo que usted dice, esto puede llegar a ser más antiguo la festividad en Cartagena, pero entonces Barranquilla se vuelve como ese epicentro precisamente por esos temas como el contrabandista, digamos, del contrabando, donde había otras dinámicas sociales que pues no eran regidas por la autoridad o por la élite, se convierte. ¿Y qué es lo que hace que este carnaval precisamente tenga tanta preponderancia y tanta recabida en ese sentir caribeño y en Colombia? Sí, buena pregunta. Pero también les quiero decir, es que no me puedo extender mucho porque el tiempo es limitado. Cartagena también tuvo un carnaval muy pequeño de 15 años y se acabó precisamente por las contradicciones entre Barranquilla y Cartagena, porque los carnavales y las festividades también denotan identidad regional, y así Sí, como yo unifican, creería también que- diferencias. Entonces tenemos en la región central la ciudad de Barranquilla, que adopta, como ellos no tuvieron pasado colonial ni pasado de independencia como Cartagena, dijeron no, nosotros somos más libres, no tenemos aquí quien nos jorobe, la iglesia era marginal, las clases señoriales no existían, todos aparecieron de contrabandistas, comerciantes, navegantes, aventureros, que es Barranquilla. Entonces los tipos adoptaron los ritos caribeños y adoptan el carnaval de Cuaresma como elemento indispensable de identidad de la ciudad. Porque tampoco es que el carnaval en el Atlántico, en el departamento del Atlántico, uno de los pocos municipios, creo que tiene 7 municipios, de esos 7, 2 tendrán carnavales y 5 tienen fiestas parroquiales. Tampoco ni siquiera en todo el Atlántico adoptaron el carnaval de Cuaresma. Y entonces ahí tenemos que este carnaval, pues lógicamente tuvo expresiones a finales del siglo XIX, expresiones también un poco clasistas, porque ya los inmigrantes árabes llegaron, inmigrantes del interior del país, porque la ciudad iba desarrollándose, y entonces es un carnaval que lo empiezan a organizar, no como vimos en Sucre y en Córdoba, que fue la iglesia. Aquí se organizaron en los clubes sociales, en los nacientes clubes sociales de la ciudad, que era un sitio donde usted se distinguía de los recién llegados, de los aventureros, de los contrabandistas, de todo tipo de piratas, bucaneros que llegaban a la ciudad a buscar fortuna. Se atrincheró esa élite que llegó primero como pirata, como bucanero, como comerciante, se atrincheraron en los clubes sociales. Y entonces este carnaval sí tiene hasta hoy una presencia gigantesca de los clubes sociales. La reina del carnaval no la elige el pueblo, la eligen es en los clubes sociales, o sea, la élite. La élite de la ciudad es la que elige la parte regina del carnaval, que es el desfile de reinas. Y entonces tenemos que este carnaval también tuvo un impacto muy grande cuando se terminó la guerra civil más grande que ha tenido Colombia, la guerra de los 1000 días. Barranquilla no participó en esa guerra porque pues era una ciudad, era todavía una ciudad, una villa muy pequeña. Pero a ellos sí les afectó por 2 razones. Uno, por la separación del departamento más rico que tenía Colombia, que era el departamento de Panamá, apátridamente se nos fueron, y la costa caribe sintió ese golpe de llevarse al departamento costeño más importante, que tenía trenes, que tenía carreteras, que tenía puertos y que había dado 3 presidentes de la República. Y entonces los costeños les dolió mucho eso, y también casi toda la gente era del origen del Partido Liberal, y como perdió el Partido Liberal la guerra de los 1000 días, entonces los barranquilleros crearon un Día de la Paz que se llamó la Batalla de Flores, que hasta el día de hoy ellos celebran. Dijeron, aquí en Colombia no nos tenemos que matar en batallas bélicas, sino en una batalla de flores.
Entonces siempre también vamos a tener el eje violencia y por el otro lado carnaval. Y el carnaval se ha convertido también en un reconocimiento de la ciudad. Alguien me preguntó, creo que el compañero me preguntó sobre la importancia de ese carnaval, y la importancia del carnaval de Barranquilla es porque le dio identidad a ese archipiélago étnico que es Barranquilla. Todo el mundo, hay dos puntos donde usted no discute en Barranquilla. Uno, el Junior de Barranquilla, el equipo de fútbol. No puede usted ser hincha de otro equipo en esa ciudad, porque es tratado, expulsado de todo sitio. Y dos, ser enemigo del carnaval de Barranquilla. Entonces el carnaval de Barranquilla se volvió la identidad de unas personas que no tenían identidad y que tenían pasados dudosos. Eso lo podemos ver hasta el día de hoy. La clase política en Barranquilla, ¿en qué vive? Los char viven del Junior y del carnaval. Eso les da para alcaldías, le da para supertiendas, le da el comercio que siempre han tenido, no han perdido esa misión de ser bucaneros, comerciantes, eso lo siguen manteniendo. ¿Sí? Sigamos. Ahora tenemos otra región que es muy importante, y es la región oriental del Caribe. Esa región es importante, ¿por qué? Porque da un ritmo que hace 50 años se incluyó dentro del mosaico, dentro de la programación de ritmos en Colombia, que es el ritmo que se llama vallenato, pero que los mismos habitantes de la región Caribe Oriental no tenían ese nombre, ellos le llamaban la parranda. Vallenato fue porque apareció un señor que llamaba Bovea y sus vallenatos. Bovea, que era un músico excelente de un pueblito del Magdalena que se llama Ciénaga. Ustedes pasan ahí cuando van a Barranquilla, pueblito se llama Ciénaga. Y Bovea montó una orquestica que se llamó Bovea y sus vallenatos. El cantante de él murió en Piedras, Tolima, hace 2 años. Ahí murió uno de los de Bovea y sus vallenatos. Murió, la mujer era de Piedras y el tipo murió, era un mono. El que canta las canciones de Navidad. No me acuerdo ahora el nombre del tipo. ¿Ah? Ese que canta todo lo de Bovea y sus vallenatos murió ahí en Piedras. Hace 2 años murió aquí en el Tolima. Y la oriental es una región que tiene mucha influencia de indígenas, de negros y de blancos. Lo que pasa es que aquí entran 2 factores que hay que explicar con detenimiento. El primero es que ellos tienen unas comunidades indígenas muy grandes. El departamento que tiene hasta hoy mayor número de indígenas en Colombia es La Guajira, especialmente en una comunidad indígena que llama Wayú, que son una mezcla entre indígenas caribeños con macrochipchas. Cuando hablamos de macrochipchas, que es un tema como hablar de la olla de presión, son indígenas que provienen de Centroamérica, como los chipchas nuestros de Bogotá. Ellos son de Costa Rica. Cuando ustedes van a Costa Rica, van al Museo de la Cultura Chipcha, porque los chipchas son costarricenses. Y los guajiros también son costarricenses, pero ya mezclados con otras culturas caribeñas, aruacas, etc. Y dio una cultura muy tenaz, que hasta hoy es todo un enredo la Guajira. Es todo un enredo. Es imposible que una comunidad indígena se esté muriendo de hambre en medio de la riqueza. Eso no lo comprendemos si no sabemos que todavía seguimos siendo una sociedad excluyente, racista, verticalista, etcétera, etcétera. No somos tan bolivarianos como quisiéramos ser. Y estos indígenas fueron los únicos indígenas que no fueron vencidos por el Imperio Español. Nunca fueron reducidos. ¿No se enfrentaron? No, nunca. Y hay otra comunidad indígena en Chile. ¿Cómo se llaman los de Chile? Los mapuches. Otra comunidad que hasta el día de hoy está dando candanga, nunca pudo ser dominada, ni por los españoles, ni por la República. Y eso han sido los wayú, los luchadores permanentes, resistentes, y además una comunidad. Esa Guajira es todo un sueño. Hay un libro muy hermoso sobre el tema de la Guajira, hecho por una niña de apellido Brito, sobre el narcotráfico, y allí un poco explica también
que el origen de esta guajira es tan difícil porque tuvo, imaginémonos esto, gran influencia holandesa. Ustedes saben que en Colombia hubo holandeses que llegaban a Manaure, fundaron Manaure. Esas salitreras son invento de los holandeses, eso no fue invento de los españoles. Los holandeses requerían sal para salar pescado, conservar pescado en Holanda, porque habían luchado contra España, se habían independizado. Y entonces los holandeses se fueron por el Caribe buscando sitios específicos para salitreras y consiguieron Aruba, Curazao y Manaure. Y para poder proteger esas salitreras, porque ellos hacían el hueco, traían el agua, le enseñaban a los indios la técnica y se iban, armaron a los indios. Dijeron, si vienen esos españoles les dan bala. Entonces fueron indios que se armaron en el siglo XVII. Hasta hoy nadie los ha podido desarmar, siguen armados. Entonces hubo holandeses, detrás de los holandeses, especialmente en Aruba y Curazao, vinieron los judíos sefarditas, que Holanda no tuvo persecución contra los judíos. Y cuando apareció el contrabando, en la zona de Maicao, años 40 del siglo pasado, los primeros que montaron chazas, montaron mercados, tiendas, etc., fueron los judíos sefarditas, que hablan español, como un español antiguo, pero español, nos podemos entender, y eran de origen holandés. Y según la investigación que yo hice, eso de que el acordeón lo trajeron los alemanes, lo dudo. Yo veo que los sefardíes tocan acordeón en la música religiosa de ellos. El acordeón lo trajeron los sefardíes. Todavía hay apellidos, oigan apellidos sefardíes: Pineda, Vidal, Pidal, Yeserum, que es el presidente de la cuestión del fútbol, la Federación Colombiana, es un judío sefardí. Yeserum es el apellido. Y también después llegaron los árabes. Entonces, en esa melcocha de holandeses, de sefardíes, de franceses, acuérdate que hay una novela muy famosa que se llama Papillon, de un tipo que se fuga de la Guyana francesa y se refugia no es Mario Puzo, en La Guajira. Papillon es mariposa, que era el grabado que tenía él, el tatuaje, y el tipo va a La Guajira y entonces de ahí vienen apellidos que todavía están dando candanga en la ilegalidad en Colombia, como los Lacotur. Ellos son de origen, pero de las cárceles de la Guyana francesa, que se escapaban en La Guajira y se convirtieron en ganaderos, porque los inmigrantes tienen la fortuna de también no solamente tomar el territorio, sino también las camas de las damas bellas donde llegaban. Y en esas alianzas matrimoniales, hoy son la élite más rica de toda esa región de La Guajira, con los indios más pobres de Colombia. Y de allí, de esas rancherías, acordémonos, Sucre, ¿cuál fue la unidad donde apareció el carnaval? Fue la hacienda. Cartagena fue la parte de la élite esclavista. Barranquilla, comerciantes, piratas, bucaneros, etcétera, inmigrantes. Pero La Guajira es la ranchería. La ranchería es donde el indio se asienta. Son indios seminómadas que andan por todo el Caribe y especialmente en la parte occidental de Venezuela y la parte nororiental de Venezuela y noroccidental de Colombia. Su capital cultural no es Riohacha, es Maracaibo. Usted va a La Guajira y la gente dice, no, voy a Maracaibo porque ya tengo mis parientes. Es la capital cultural, Maracaibo, no es Riohacha. Y en toda esta mezcolancia, los indígenas, que no fueron dominados por la República, que no fueron dominados por los españoles, crearon o tienen, así como hay jaibanás, hay muanes, hay caciques, bueno, y todo tipo de personajes, chamanes, que dominan a las comunidades indígenas. En La Guajira hay un término que se llama el palabrero. Allá hay una tradición oral muy fuerte y en esa tradición oral es que aparece el vallenato con acordeón. El vallenato se hizo especialmente en lenguaje guayú y de guayú pasó al español y por eso hay toda una leyenda del vallenato, que es un ritmo que apareció en un desierto,
en unas rancherías pobres, con una gente extremadamente pobre y rebelde, y aparece el vallenato en las rancherías, y en esas rancherías ellos tienen una unidad muy importante de fiesta que se llama la parranda, que es en un parque el palabrero, o sea, el que tocaba el acordeón, contaba historias. Eso lo relata García Márquez, que es un vallenato escrito, el mejor vallenato escrito que tiene el mundo, y García Márquez explica eso. El vallenato surgió en la ranchería, con los indios que usan guayuco, que es palabra guayú, que montan en canoas, en piraguas, y que son, ante todo, deambulan, son comerciantes, muy poco pescadores, les gusta más cultivar las chivas, y en ese ambiente surge el vallenato, que no es vallenato, se llama parranda, porque es donde la parranda aparece. Y digamos, una característica de esta parranda era que no se podía bailar. Yo tengo un relato de García Márquez, que en el libro que va a salir toda esta investigación, la tengo allí, donde García Márquez va a una parranda vallenata en afueras de Barranquilla, en Aracataca, y estaba ahí Álvaro Cepeda Zamudio, toda la élite cultural del Caribe, y cuando va a tocar el cantautor pues gigantesco, que era además uno de los pocos acordeoneros negros que vive en Barranca, Alejo Durán, le dijo a Alejo Durán a los presentes, 1000 personas, porque el vallenato hace 50 años, como no se bailaba, no era popular. Dijo, voy a tocar, el tipo que salga a bailar inmediatamente me voy. Y se chuparon 12 horas, toda una parranda hasta las 7 de la mañana, parados tomando tragos sin bailar, porque el vallenato no era bailable. Eran relatos de palabreros, de historias guayú. ¿Sí? Después se forma el departamento del Cesar en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, primer gobernador, el doctor Alfonso López, que era de familia hondana, tolimense, del río Magdalena, pero que allá lo reciclaron como costeño porque su madre era pumarejo, la abuelita, que era de la costa, y los tipos empiezan a interesarse por ese ritmo, pero para blanquearlo. Y se llevan y crean el Festival Vallenato en el Cesar, que destruye el vallenato de palabreros. Hoy el vallenato original está inscrito como una de las manifestaciones culturales en vía de extinción. O sea, crean un festival para no volver a recordarse en el pasado guayú indígena de esa zona. Y ahí tenemos todas unas consecuencias culturales. Los vallenatos terminaron metidos en líos judiciales con los paramilitares, metiendo droga, etcétera, etcétera, porque se despersonificó el origen de ese festival, no, de esa manifestación cultural. Ese cuento es muy bonito, pero hasta ahí lo dejo. Sigamos. Ahí está Alejo Durán. Yo lo conocí en Barrancabermeja, mírelo, ahí está Alejo Durán. El pedazo, el mejoral, por favor, esas son cosas maravillosas. ¿Sí? Sigamos. Y hay unas conclusiones que las escribo yo ahí. Fueron fiestas que dieron mucha identidad regional, identidad nacional, que sirvieron para cohesionar regiones gigantescas en Colombia, que dio origen a que Colombia se conociera internacionalmente con su ritmo, cumbia, merecumbé, gaitas, etcétera, merengues, incluyendo también posteriormente lo que se ha llamado mal el vallenato. Sí, ahí están, no las voy a nombrar, sigamos. La región andina, aquí es donde viene el quiebre. Mire, ahí ya no aparece Valle, Cauca ni Nariño. Eso ya no es andino. Antes de que me causa curiosidad, y es que cómo la cumbia, o sea, me imagino que en estos parrandos también se daban las cumbiambas, que es como parte de la siempre lo que se conoce como la expresión de la cumbia. Esta misma industria musical que se gestó en el Caribe de los años 40 fue la cosa
de que se apabullaran, por ejemplo, ritmos como el bambuco, que también tiene esa carga sentimental y simbólica, o ritmos como el vallenato, que también tienen esa carga de resistencia y simbólica. ¿Cómo la cumbia llega a ser más significante a nivel nacional que de pronto estas dos expresiones, por ejemplo? Sí, algo tiene que ver el comercio, algo tiene que ver el comercio. Surge la empresa izquierda y los corraleros del Majagual se convierten en la orquesta que bailábamos nosotros de niños. Era la única orquesta colombiana que tocaba música al ritmo del Caribe, mucho más, digamos, influenciados por Bovea y sus vallenatos, que decía vallenatos, pero no era la música, era el origen de los músicos, algunos eran del Cesar. Sí, no era porque fuera vallenato, porque Bovea y sus vallenatos tocan ante todo merengues, sones, ¿sí? Cumbia. Él no toca mucho vallenato en sí. Pero esa música tiene mucha influencia y pegó muy duro en el extranjero y también en el interior del país, porque hasta los años 50 nosotros lo que bailamos era música tolimense, aquí en el Tolima. Aquí bambucos, torbellinos, rajaleñas, que son muy lentos, pero que lo hacíamos y todavía lo hacemos y le ponemos ritmo. Entonces ahí es donde está un poquito la cosa. Un poco la industria musical, el nivel de composición es muy alto en la costa, muy alto. Y el carnaval y las festividades la apoya mucho la élite local. Además se diferencia mucho la costa y la sierra y los Andes especialmente por los ritmos musicales, entre otras cosas. ¿Qué papel juega Guillermo Buitrago dentro la cultura del vallenato? Pues Guillermo Buitrago es uno de los iniciadores de estos ritmos, de Ciénaga. Eso no amaneció ni nació en La Guajira ni en Sucre, eso nació en un pueblito que usted pasa, son 10.000 personas. Ciénaga. Y en Ciénaga es donde aparece el vallenato y Guillermo Buitrago, que es el de guitarra, el que nos hace, eso también es un poquito el recuerdo andino, y nos hace recordar que la cumbia la traslada Bovea y sus vallenatos con Guillermo Buitrago, se van a Buenos Aires, y en Buenos Aires internacionalizan lo que allá llaman cumbia, que no es cumbia, es la música de Bovea y sus vallenatos. Bovea murió en Buenos Aires, nunca más regresó a Colombia, del éxito que tuvo la música colombiana afuera. Y otro éxito también el porro, que era tocado por las grandes orquestas cubanas. Benny Moré tiene uno de esos porros famosos, San Fernando, que se llama San Fernando, un porro a todo volumen, y también hizo que la marihuana afuera se conociera como porro, ¿no? Porque era el inicio de Colombia en el narcotráfico. Bueno, sí, compañero. Me imagino que la respuesta dará para la próxima charla que va a ser en el Tolima. Pero en el Tolima, por lo menos yo soy tolimense, desde chiquito lo que yo oía en ciertos sectores era el merengue y se oía la música de Lucho Bermúdez, los grandes clubes aquí, era con el modelo que hizo Lucho Bermúdez, que fue el David Van Gringas, la traba aquí con todo eso, pero lo que quiero decir es que esos ritmos, como el porro, han influido mucho en el Tolima, solo que aquí hay como una campaña para ignorarlo. La canción más linda que compuso Leonor Buenaventura de Valencia se llama Ibagué, y es un porro. Y eso para la mayoría de los tolimenses es como nada, como que esa mujer que tenía realmente conocimiento y sabía lo que estaba haciendo, nos haya dado esa canción tan hermosa. Inclusive han hecho una pendejada por ahí de sacar concurso para la canción de Ibagué. Tolimense que de repente yo oye esa canción y dice, esto es mi vida. Seguro eso será para la próxima charla maestra. Sí, no, esa es una charla más especial. Compañeros, lo que sí es que quiero terminar rápido. Claro, porque si no... Sí, pregunta, no me embolato en esto. Entonces, bueno, pero esto es muy largo, ¿sí? Esto es largo y esto sirve para uno, si queremos mejorar nuestras festividades, pues tenemos que aprender de otros, tenemos que aprender de nosotros mismos, aportes, necesidades. Tenemos la región andina, 24% del territorio nacional, la componen 10 departamentos, pero es densamente poblada. El 70% de los colombianos vivimos en la zona andina. Entonces no es cualquier cosa. Allá era 14 en el Caribe. Aquí es
el 70% y es muy diversa. La región más grande es Antioquia, que es Antioquia y el Viejo Caldas. Esa región es una región que se ha caracterizado por ser predominantemente, no quiere decir exclusivamente, no, porque ya le dije que hay un eje, 3 ejes, blancos, negros e indígenas que priman en todo Colombia. Pero en esta zona antioqueña prima mucho el eje blanco. Pero también el eje, una característica de los blancos, porque no todos los blancos que vinieron de la colonia eran considerados blancos por los españoles, o iguales o pares. Ellos también eran jodidos, adentro tenían su diferenciación. Vascos y catalanes no eran españoles, eran empleados de los españoles. Ojo con lo que les digo, que aquí hay mucho apellido vasco en Ibagué. Y hay apellido vasco porque hubo minas. Si no hay minas, no hay vascos. Y también los españoles tenían una diferenciación, el sistema colonial, con los blancos pobres, los white poor, los blancos pobres. Usted era blanco pobre, era asimilado a mulato, a mestizo, pero no era un blanco que tuviera todos los derechos. Y Antioquia es la tierra de los blancos pobres. ¿Y a qué se dedica un blanco pobre? No tiene plata, es blanco, le da pena hacer trabajos de negros y de indios. Pues a comerciar. Y se volvió una región de pequeños comerciantes. Usted va a cualquier ciudad de Colombia y los pequeños comercios, las ventas de chucherías, los restaurantes, es de ellos. Arepas, venden cualquier cosa. Porque ellos están por su misma fenotipo como que no pueden, les da pena hacer trabajos de indios, pero también trabajos de negros. Pero después, eso ya acumulación por hechos de violencia, ¿no? De los años 50, y esta violencia de los años 90 levantó toda una élite hacendataria muy grande en la zona antioqueña. Entonces la zona antioqueña se caracteriza porque ellos se creen, oiga lo que dice la gente, son los imaginarios, la invención de imaginarios, la tradición inventada que dice Erich Hobsbawm. Usted habla con un paisa y dice, es que yo soy comerciante porque mi sangre viene de los sefarditas, o sea, de los judíos españoles, que ya los vimos que sí hubo influencia en La Guajira, los sefarditas, pero también de los vascos. Nosotros somos vascos y los vascos somos trabajadores, porque hay mucho apellido vasco porque hubo minas. Y los sefarditas por los comerciantes, y mentiras que los vascos también son bastante comerciantes. Y entonces cuando yo me pongo a investigar el tema de Antioquia y del Gran Caldas, me doy cuenta que la mayor influencia que tienen los antioqueños es como casi en el Tolima, eso es evidente, es la influencia canaria, los canarios. Canarios, los hombres más festivos, los que más inmigraron en el siglo XIX a América, los que hicieron la mayoría de ritmos en Latinoamérica son los canarios. Colombia es el 4º país con más inmigración de canarios. El primero es Venezuela, el segundo Cuba, el tercero Colombia y el 4º, si no estoy mal, está por Costa Rica. Son los países de cultura canaria. Aquí hay una música que es una folía, que se llama mariquiteña. Eso es canario de aquí al techo. Los que llaman, ¿cómo le dicen la mariquiteña? Ya le digo, los canarios le dicen folía, es como decir folclore, folía. O sea, música típica canaria. Los canarios influyeron, la bandola, el laúd, el tiple, son de origen canarios. Y entonces cuando uno les dice a los antioqueños, los que estudiaron conmigo fueron profesores después de la Universidad de Antioquia y la Nacional y tengo muy buena comunicación. Cuando vi este descubrimiento hicimos una pequeña teleconferencia y les expliqué por qué ellos no eran sefardíes ni vascos, sino de origen canario. La trova antioqueña, ustedes cojan por YouTube y digan música canaria o festivales carnaval canario
y tienen días enteros solamente trovando como hacen los antioqueños. Pero ellos tienen un lío, que los antioqueños, en todo lo que quedó de la colonia a pasar a la república, los antioqueños fueron los que quedaron en mejor estado. Primero porque eran mineros, dos porque introdujeron un sistema de plantación ganancioso que fue el café. Entonces tuvieron plata, manejaron la economía del país, ahí se fundó la ANDI, apareció la industria y apareció también una ética sobre el trabajo bien tenaz. O sea que hay que trabajar, trabajar y trabajar, como dice el jefe de ellos. ¿Sí me entiendes? Ese es el trabajo, es el cuento, lo que no le dicen a uno es las cositas que van por ahí. Bueno, y entonces los antioqueños, la iglesia viendo que hay tanto blanco pobre reunido en ese valle de Aburrá y en sus alrededores, trae el café, lo trae del África, lo pasa a Venezuela, de Venezuela a Santander, y los jesuitas se lo llevaron para Antioquia. Y en Antioquia ponían los curas una penitencia. Cualquier pecado que fuera, cualquier tontera que dijera el cliente, vaya siembre 100 matas de café. Esa era la cosa. Y empieza lo que conocemos hoy, la colonización antioqueña, y con ella la expansión de la cultura antioqueña hasta en el norte del Tolima, que también son municipios que no tienen historia. Entonces ahí hay otro problema en el Tolima Norte, son más antioqueños que tolimenses. No tienen historia. Son pueblos de 100 años, 120 años, no fueron de la época de la República, son paisas, toda la cosa. Entonces, Antioquia aparece con un imaginario de las fiestas de las flores bien tenaz. Y como es el paisa, oculta muchas cosas. Y las oculta con flores, con perfumes, con vestuario, con escenario, con escenografía, con tramoyas. ¿Y qué es lo que hace? Entonces monta un festival de las flores, pero lo celebra el día de la independencia del país, porque ellos todavía creen que ellos son los fundadores del país. Usted oye los discursos de los políticos paisas, y es, nosotros somos Colombia. Entonces lo hacen el 7 de agosto. Y es la única festividad de una ciudad grande que se convierte en un festival patriótico, como digamos, paradójicamente también es el concurso nacional de belleza el 11 de noviembre, festividades patrias. Y entonces los paisas se creen Colombia y crean el 7 de agosto la Feria de las Flores, y su unidad, ojo porque estamos hablando de la unidad, no es la hacienda, la iglesia, los clubes sociales o las élites esclavistas, sino que en Antioquia es la provincia, la zona rural, y esa zona rural con unos señores que ya habían ido perdiendo el empleo, que eran los silleteros. Sí, en la vereda de Santa Elena, un corregimiento de Santa Elena fuera de Medellín, que habían silleteros que cargaban mercancía y cargaban personas. Eso lo vio mucho Humboldt y se aterró cuando lo quisieron pasar de Ibagué a Salento. Dijo, no, yo no me suban de ese señor, yo me voy a pie. Y él ya le tenían un caballito para que lo llevara hasta Salento. ¿Sí? Y entonces, con esa unidad, que es la silla, el silletero, una actividad miserable, pero necesaria, porque las condiciones geográficas de relieve del país eran muy duras. Todavía es duro pasar aquí a Armenia, estamos en una carretera que lleva construyéndose 120 años, esa carretera de Ibagué a Armenia lleva 120 años y no la terminan. Entonces imaginémonos, los tipos cogen ese emblema del progreso, oiga cómo disfrazan, ¿no? El progreso, el desarrollo, la comunicación, con los silleteros, un tipo cargando a otro, y entonces pasaba por un abismo y uno dice, ese tipo, ¿por qué no hace así y lo bota? ¿O no? Yo voy por un abismo y estoy cargando a otro pendejo, yo cojo y lo echo así y lo meto allá. Y el billete. Entonces venimos a la parte ideológica. Entonces ellos rescatan en las fiestas la silla, el silletero le ponen flores y lo lavaron. Ya no es un tema de esclavitud tardía, de transporte inhumano, como dijo Humboldt, etcétera, etcétera, y nos lo pusieron bello a desfilar con flores.
porque además Medellín siempre era la ciudad de la eterna primavera. Y eso ha pasado miles de inviernos allá, pero es de la eterna primavera, ¿sí? Y además, los tipos, uno busca una orientación, dice Sucre, la élite quería ser española, andaluza, los barranquilleros caribeños, los cartageneros exclusivos, sectarios, segregacionistas, negreros, en La Guajira, los indios palabreros, rancherías, acordeones traídas porque el sefardí, y en Antioquia se inventan el tema de que ellos son españoles, por su físico. Acordémonos que el personaje de la Federación Nacional de Cafeteros era Juan Valdés, un tipo blanco, pobre, disfrazado de arriero. Y era el que nos daba la plata. Sí, Víctor. Gracias, Ricardo. Pues en este ejercicio que estamos haciendo, hemos invitado a otras personas y pues a este selecto grupo de participantes para que en esta media hora, Ricardo, así no se haya... No, se terminó en 5 minutos. Sí, por eso. Para que en esta media hora, por favor, les hemos dado unas hojitas de guía para que escriban sus inquietudes. Nosotros tenemos una metodología orientada por los varios amigos de la organización, de la asociación, que nos han dicho que es mejor escribirlo. A veces uno verbalizar o preguntar algo le queda más difícil, se le facilita más si lo hace por escrito. Y si lo hace con algo concreto, dado de que tenemos la inquietud de presentar al final de este proceso unas recomendaciones a la institucionalidad que realiza el festival. Entonces, gracias, Ricardo, para que nos permita ese espacio. No, Víctor, hay que llenar la fichita, que eso nos ayuda bastante. Entonces tenemos eso en la zona paisa. Entonces ellos se imaginan que ellos son súper españoles. ¿Qué más español hay que la Virgen de la Candelaria? La Virgen de la Candelaria. Es que no se pegan de cualquier santo. No se pegan el santo este negro, Porras, San Martín de Porras, porque es negro. Los tipos se fueron a pegar fue con la santita que hacía milagros, con la Virgen de la Candelaria, nada más ni nada menos. Y allí entonces aparece todo un cuento religioso de blancos pobres que están colonizando la cordillera central, que llegan hasta el Tolima, y que su base musical son las tradiciones andinas, el bambuco, el pasillo y en algunas ocasiones el rajaleño, aunque ese es más tolimense. Entonces ellos reafirman su diferencia con el resto del país, que son patriotas, que construyeron la nación, y en tercer lugar, que ellos son blancos españoles. Y entonces son unas fiestas excluyentes totales. Todos los organizadores, los de los desfiles, son de ese mismo perfil como Juan Valdés. Sigamos. Pero hay otra parte que es el eje cafetero, que son los neopaisas, los paisas nuevos, que surgen en el siglo XIX, que en el Tolima llegaron a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Son paisas nuevos. Y estos paisas nuevos, mire ustedes, ya tienen la unidad de esas fiestas, es el café, pero se llama un festival. Acuérdense que los festivales son con un producto o un ritmo musical. El café, que apareció en Antioquia, y ellos hicieron un formativo, Quindío, Risaralda y Caldas, hicieron un formativo muy interesante. Ahí tenemos nosotros cómo ellos representan su fiesta. Ellos ya no vinieron en mula, vinieron en jeep. Entonces mire el adelanto. Los paisas, Juan Valdés es una mula. Estos vinieron en jeep. O sea, son nuevos. Estos son nuevos, son los tiempos de los carros, mira. Con todos sus trebejos, corotos. Y eso se llama el ingreso de la familia Castañeda, que también la tuvo el Valle, la tiene Nariño y la tiene el eje cafetero. ¿Sí? El relato de cómo llega una familia que viene de colonizar y funda pueblos y se convierten en personas ricas, blancas, bonitas y bellas. Sigamos. Y entonces aquí ya las sillas se convierten en emblemas. Eso lo pasamos también mucho en el folclore hoy por la influencia que tenemos por nuestra cercanía con la zona antioqueña. Pasamos también
Pero ellos tienen una diferencia con Antioquia, que ellos no se consideran españoles en general, no. Ahí es más complicado, ellos se creen andaluces. Y que esa fiesta, ahí está el afiche, mire qué belleza, mire. Es una maja, la que hay allá no se llaman reinas. El periodo regino allá no se llaman reinas, se llaman majas. O sea, bellas. Ya los tipos evolucionan de otra manera. Y ahí ustedes lo ven, en Manizales vuelve el juego de toros a ser el eje central de la fiesta. Si usted en la fiesta de Manizales es excluyente, como todas las fiestas, pero mucho más allá, las 7.000 o 10.000 personas que entran en la plaza de toros son las que están en la feria, los demás la oyen por radio. Así de sencillo. Son 10.000 personas nomás que tienen el carnaval. Y ahí entonces entra Armenia, Calarcá, que es muy cercano a nosotros y que tiene muy parecidas cosas a nosotros. Y entonces ellos se le anteponen a los antioqueños que ellos no son españoles, ellos son andaluces. Y los desfiles es con trajes andaluces y las majas aparecen así hermosas como usted ve ese afiche. Y también ya por influencia de la zona caucana, porque esa región estuvo en disputa entre el Cauca y Antioquia hasta después de la guerra de los 1000 días, lo celebran ya en unos carnavales diferentes a todos los que hemos visto. Estos festivales se llaman de Natividad, porque se hacen en el periodo entre Navidad y Reyes, como es la Feria de Cali, las ferias del Eje Cafetero y las ferias y carnavales de Nariño. Entonces ya mire, hay otra película. Estos tienen influencia de festividades de Natividad, agradecimiento al nacimiento del niño Jesús o a la llegada de los Reyes Magos. Y ahí los tenemos, las majas. El hispanismo lo anteponen a la antioqueñidad. Entonces ellos dicen, nosotros no somos antioqueños, nosotros somos hispanos. Y eso de pronto lo vemos también acá en el norte del departamento. Sigamos. Calarcá, no vamos a detenernos en eso, sigamos. El carnaval de Río Sucio, que hoy no lo vamos a tocar mucho, es un tema muy lindo, es un territorio que fue caucano hasta 1904, 1905, y entonces las festividades tienen otra remembranza, otro origen. Es el origen de la visión lascasiana de la sociedad, del padre de las casas. Como dijo la doctora Paloma, un Cauca para blancos y otro Cauca para indios. Esa es la visión lascasiana, la visión del padre de las casas. Y esa es la visión del carnaval de Río Sucio. Habían 2 iglesias, 2 plazas en una misma hectárea. Era la plaza norte de los blancos y la plaza sur de los indios. La visión del padre de las casas, una visión muy dada en la zona caucana, pero aparece después de la guerra de los 1000 días, que ahí hubo mucho muerto. Los sacerdotes impulsaron la creación de un carnaval que tuviera como eje un diablo bueno, parrandero, y entonces se arma este carnaval, que hoy no lo puedo explicar más, y que ya vamos a terminar y abro la palabra. Siga, por favor, y siga. Ahí tenemos la zona del Pacífico. Es lo nuevo, no me puedo extender mucho, pero acá hay 2 divisiones. Lo que es el valle, todo esto es lo que se llamó el Gran Cauca. El Gran Cauca. Después de la independencia, se divide el Cauca, después de la guerra de los 1000 días, a comienzos del siglo XX, aparecen los departamentos que están ahí. Valle, Cauca, Nariño. Aparecen. Son nuevos, son por efectos de la guerra. Y el caso del Cauca, del Valle del Cauca, sus primeras ferias se llamaron la Feria de la Caña de Azúcar, porque era lo característico, y la música tolimense o caucana, o también de la parte del Quindío, que eran bambucos y rajaleñas y toda esta cosa. Allí era lo que gobernaba, o sea, era un departamento andino. A partir de los años 80, esos departamentos cambian. La influencia de las comunidades negras se vuelve muy alta, aparece el carnaval de Petronio, que es un carnaval exclusivamente de negros. El departamento de Nariño
el carnaval de blancos y negros se vuelve una vaina nacional importante y el Cauca se suma también a esto. O sea, dejaron de ser andinos para volverse mediterráneos para convertirse en cultura andina. Un cuento muy largo que es mejor explicarlo en otra ocasión. Y lo cierto es que el Valle del Cauca inicia las fiestas con la caña de azúcar y termina con el grupo Nietzsche. Un cambio en 50 años, de oír bambucos a convertirse en la ciudad de la salsa del mundo en 50 años. No hay cosa más dura que ver uno bailar, uno que es de la sierra, bailar salsa como hacen los caleños. Eso parecen que tuvieran resortes, son casi seres ya sobrenaturales, ¿sí? Y eso lo aprendieron en 50 años. ¿Y cómo cambiaron eso? Por la rumba, por el festival, por la feria, por las fiestas. Eso hicieron los nariñenses, que tenían una pelea eterna con Bolívar, que dicen que Bolívar asesinó a los nariñenses, que hay un escritor rosero que escribe un libro que se llama La carroza de Bolívar, que la Navidad Negra, cuando Bolívar, y no Bolívar sino Sucre, asesina buena parte de la élite pastusa por oponerse a la independencia. Y en ese discurso antibolivariano, Pasto es una ciudad que no hay una sola escultura de Simón Bolívar, no hay plaza de Bolívar, porque no quieren a Bolívar. Pero aparece la gente, los muchachos, eso es otro cuento largo que no hay que contar, aparecen los jóvenes queriendo pertenecer al Tahuantinsuyo, o sea, al Incario. Y entonces aparece todo un movimiento indigenista impulsada por la Constitución de 1991, lo mismo que el Petronio, lo mismo que el Carnaval de Pasto y muchos carnavales que aparecieron después de la Constitución del 91, y se convierte la zona sur del país en la reelaboración del discurso del Estado Nacional. Los pastusos se niegan a aceptar el discurso de Estado Nacional, el relato del Estado Nacional, de que el Estado Nacional surge alrededor de la figura bolivariana. Los pastusos dicen, no, eso no es así. Y hoy los pastusos dicen, también Colombia tuvo otro relato, que es el surgimiento del Estado Nacional a partir del Tahuantinsuyo y de su distrito norte, el Chinchansuyo. El Chinchansuyo también tuvo influencia en Colombia en el discurso nacional, y entonces se convierte en un debate que desarma una sociedad ultraconservadora y que termina hoy siendo el departamento donde la izquierda tuvo la mejor votación hace 2 meses. De ser ultraconservadores, mejoraron el discurso y se convirtieron en una izquierda furibunda. De godos furibundos a izquierda furibunda. Miren lo que hacen las fiestas, los que hacen los carnavales. Y eso tenemos que aprender nosotros, porque nosotros somos muy inteligentes, pero votamos muy mal. Y eso tenemos que meterle mucha rumba, mucho rajaleñas, mucho bambuco, muchas festividades. Y pues este cuento es largo, pero todo cuento largo de pronto es malo, entonces dejo allí y abrimos el debate con todos los compañeros, preguntas, inquietudes. Inquietudes por escrito. Por favor, inscríbanse con el teléfono, yo les envío estas diapositivas, las primeras y lecturas de apoyo para seguir en el tema para la tercera charla. Muchas gracias, compañeros.